En aquella noche de Navidad, me senté sola en un rincón de la sala sin un solo regalo entre mis manos. Mi hijo me ignoraba por completo y mi nuera me trataba como si no existiera. Para ellos yo no era más que una anciana débil sin valor, una carga, una espina clavada en sus ojos. Pero lo que nunca imaginaron es que justo esa Navidad, el regalo que recibieron los dejaría en completo silencio, con el alma helada. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega hasta su límite, sigue leyendo. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué ciudad estás leyendo esta historia? Me llamo Doña Carmen Aguilar. Theodore, tengo 72 años y vivo sola en una casita de ladrillo a las afueras de Querétaro. Aquí reina una calma que para algunos sería soledad, pero yo he aprendido a valorarla. Me levanto con el sol, preparo mi café como me gusta y me siento junto a la ventana donde la luz cae justo sobre el piso de madera. Por las tardes hago crucigramas, a las 6 veo las noticias locales y a las 9 ya estoy en la cama. Esa rutina me da paz, sobre todo desde que Guillermo Aguilar, mi esposo, falleció hace 7 años. Estuvimos casados 41 años. Tenía unas manos firmes y una risa suave. Era mecánico, pero sabía arreglar más que motores. También sabía recomponer a las personas. Perderlo me dejó sin aire, pensé que nunca recuperaría el equilibrio. Poco a poco logré algo estable. No era abundancia ni plenitud, pero estaba de pie. No había sabido mucho de mi hijo Rodrigo Aguilar en más de un año. Nada de conversaciones reales, solo unos feliz cumpleaños por mensaje y una foto de los niños en Halloween. Eso era todo. Con los años él y su esposa Mariana López se fueron alejando. Todo comenzó después del funeral de Guillermo Aguilar. Mariana López se volvió callada. Rodrigo Aguilar se ocupaba más y más, las visitas se acabaron, las llamadas se secaron, y un día me di cuenta de que ya no formaba parte de su vida. Y quizás fue esa verdad la que volvió la casa cada vez más pesada al punto de que un simple tropiezo se convirtió en un recordatorio cruel de que estaba completamente sola. Esa noche estiré la mano para alcanzar la cobija gruesa del estante superior. La vieja silla de madera estaba un poco inestable, y un segundo después ya estaba tendida en el suelo. La espalda golpeó contra las baldosas frías, el sonido seco retumbó en la casa vacía. Me quedé ahí respirando entrecortado, esperando alguna voz que me llamara, pero no había nadie. Después de unos minutos logré girar el cuerpo y apoyarme para incorporarme. El silencio espeso que me rodeaba en ese instante pesaba más que la caída misma. Me senté recargada en el mueble y solté una risa amarga hacia mí misma. Si algo peor llegase a suceder, tal vez habría que esperar a que los vecinos notaran el olor para darse cuenta. La mañana siguiente desperté tras un sueño entrecortado. El dolor punzante de la caída de anoche seguía allí. Me había atormentado toda la noche impidiéndome descansar. Mientras intentaba preparar una taza de café, el teléfono vibró de repente. En la pantalla apareció un mensaje de Mariana López. Lo abrí por reflejo. «Deberíamos invitar a tu mamá. Mejor no sería una molestia». Apreté el teléfono con fuerza, el corazón golpeando en mi pecho. Ese mensaje claramente se había enviado por error. Debía ser para Rodrigo Aguilar. Lo leí una y otra vez, queriendo borrarlo, pero mis dedos se quedaron inmóviles. Una voz dentro de mí susurraba: «Eso es lo que realmente piensan de mí». Dejé el aparato sobre la mesa y me quedé sentada en la silla aturdida con una opresión en el pecho. Esa sensación de ser dejada hacia un lado, condensada en una sola línea breve, dolía más que el silencio. Así que cuando sonó el teléfono un martes frío de diciembre y vi el nombre de Mariana López en la pantalla, lo primero que pensé fue: número equivocado. Dejé sonar unas 2-3 veces. Estuve a punto de dejar que entrara al buzón de voz,
pero algo me dijo que contestara. «Hola. Hola, doña Carmen Aguilar», dijo Mariana López, con un tono demasiado alegre. «Soy Mariana López». Parpadeé. «Lo sé». Ella rió suavemente como si hubiera dicho un chiste. «Sé que esto es un poco repentino, pero Rodrigo Aguilar y yo estuvimos platicando y queremos invitarte a Guadalajara para Navidad, con los niños. Todos vamos a estar allá». Miré por la ventana. El árbol de cornejo del patio delantero ya estaba sin hojas. Hacía 4 años que no me invitaban a nada, ni siquiera a la graduación de preparatoria de Sofía Aguilar. «Bueno», dije despacio. «Eso sí que no lo esperaba». Lo sé», respondió Mariana López rápido. «Pero los niños han estado preguntando por ti. Y Rodrigo Aguilar pensó que ya era hora». «¿Hora de qué?». No lo dije. Solo me quedé ahí con el teléfono tibio en mi oído y el corazón latiendo de una forma que no podía poner en palabras. «Quiero decir, ha pasado demasiado tiempo», añadió. «Nos encantaría tenerte con nosotros». Hubo una pausa. Escuché el ladrido de un perro al fondo. Seguramente era su labradoodle tofu, ese que nunca conocí. «Lo pensaré», dije. «Está bien claro». Y ella respondió: «Nos encantaría verte». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. Mariana López siempre había mostrado educación en la superficie. Demasiado educada. Pero detrás de esa cortesía se escondía una frialdad a la que nunca logré acercarme. Rodrigo Aguilar no se resistía, simplemente se desvanecía con ella. La última vez que los vi fue en Nochebuena hace 4 años. Horneé 3 pies y llevé regalos para todos. Recuerdo a Mariana López susurrándole algo a Rodrigo Aguilar mientras yo hablaba como si no existiera en esa sala. Entregaron obsequios uno por uno y saltaron mi nombre por completo. Nadie se dio cuenta. Ni siquiera Rodrigo Aguilar. Ni siquiera los niños. A la mañana siguiente me fui sin decir palabra. Ese fue el día en que dejé de llamar. Dolía, pero estaba cansada de forzar mi presencia en lugares donde era evidente que no me querían. Y ahora de repente me querían de vuelta en la mesa. Me levanté de la silla junto a la ventana y caminé hacia la cocina. Preparé otra taza de té y la revolví despacio. Sentía cómo regresaba ese dolor viejo, ese que pregunta: ¿por qué no fui suficiente? Pero otra voz respondió, esta vez más firme, una que no escuchaba desde hacía mucho. Ellos no saben lo que he hecho en estos años. Respiré hondo, tomé el teléfono y le mandé un mensaje a Mariana López. Iré. Luego dejé la taza, caminé hasta mi cuarto y abrí el cajón de abajo de mi mesita de noche. Adentro había un sobre grueso sellado y con timbre listo. El título decía: Informe de desempeño del 4º trimestre, Second Wind Collective, LLC. No tenía ni idea de en quién me había convertido, pero estaban a punto de descubrirlo. Después de que Guillermo Aguilar falleció, traté de mantener los pedazos unidos. Las cenas de domingo, las fiestas, los cumpleaños. Me esforcé, llamé, cociné. Me ofrecía cuidar a los niños cuando eran pequeños. Llegaba con pies, con tarjetas, con detalles que decían: «Todavía quiero ser parte de tu vida». Al principio me dejaban estar cerca, pero algo en el ambiente había cambiado. Mariana López nunca fue grosera de frente, pero tenía una manera de hacerme sentir pequeña. Si compartía una anécdota, corregía un detalle o me interrumpía con una risa fingida. Cuando llevaba comida decía cosas como: «Oh, doña Carmen Aguilar, ahora comemos más a base de plantas». Y apartaba mi platillo en silencio. Los niños levantaban la vista de sus tabletas apenas lo suficiente para saludar antes de volver a sus pantallas. Rodrigo Aguilar en realidad casi nunca hablaba. Solo observaba intentando mantener todo en calma. No creo que quisiera herirme, pero su silencio me dolía.
Aún recuerdo aquella comida de domingo cuando Mariana López presumía su nueva cafetera de espresso. Tenía luces, botones, toda clase de funciones. Preparó una taza para todos menos para mí. Luego me miró y dijo: «Tú seguro prefieres té, ¿verdad?». Sonreí y respondí: «Claro». Pero el mensaje estaba ahí. No formaba parte de ese círculo. De verdad no. Detalles pequeños como ese se fueron acumulando. Dejaron de invitarme a las salidas familiares. Cuando propuse ir a la playa juntos, Mariana López dijo que los niños tenían demasiadas ocupaciones. Cuando me ofrecí a ayudar a Sofía Aguilar con la preparación para la universidad, me contestó que ya tenían un consejero para eso. Siempre había una razón, siempre una manera de mantenerme al margen. Pero yo amaba a Rodrigo Aguilar. Aún lo amo. Él era mi único hijo. Recuerdo cuando de bebé se dormía en mi pecho. Recuerdo sus lágrimas el día que se fue a la universidad. Pero el hombre que regresó de ese campus era más callado conmigo, más medido. Antes de responderme mirabas a Mariana López como si esperara su permiso. Me di cuenta, pero me guardé silencio. No quería alejarlo más. La única que realmente mantenía contacto era Sofía Aguilar. Es mi nieta mayor. Inteligente, curiosa, siempre leyendo algo. Me mandaba mensajes con fotos de sus dibujos o me preguntaba qué libros estaba leyendo. No eran conversaciones largas, solo lo justo para recordarme que le importaba. Una vez me envió una foto de una pulsera que hizo en la clase de arte. Me dijo que era solo para la abuela. Todavía la guardo en mi buró. Luego llegó mi cumpleaños número 70. No esperaba una fiesta ni nada especial, pero sí pensé que quizá me llamarían, que recibiría una tarjeta, que alguno de mis nietos me haría una videollamada. Esperé todo el día. Nada, ni siquiera un mensaje. Revisé el buzón 3 veces. Vacío. A las 6 de la tarde lo acepté. Me habían olvidado. O quizá no era olvido. Quizá simplemente pensaban que no importaba. Me preparé una taza de té, me senté junto a la ventana y lloré como hacía años no lo hacía. No porque quisiera regalos o un pastel, sino porque entendí algo. Ya no formaba parte de sus vidas. No realmente. Era un extra, un personaje de fondo en su historia. Esa noche algo en mí cambió. Dejé de buscarles. Y lo extraño es que en el silencio que siguió, encontré espacio para respirar. Con todo ese tiempo libre empecé a buscar algo, cualquier cosa que me hiciera sentir de nuevo como yo misma. No estaba dispuesta a quedarme esperando la muerte. Aún tenía ideas, energía y un pequeño ahorro. Siempre me había gustado escribir. Años atrás llevaba un diario. Me encantaba leer revistas y ver entrevistas con mujeres mayores que hacían cosas interesantes. Pensé, si ellas pueden, ¿por qué yo no empecé con tutoriales gratuitos en YouTube? Aprendí a crear una lista de correos, a usar Canva, a redactar entradas de blog que generaran visitas. Al principio Internet me parecía abrumador, pero fui apuntando todo en una libreta de espiral. Cada día dedicaba 1 hora a aprender algo nuevo. Después fueron 2. Encontré un curso para adultos mayores que querían iniciar pequeños negocios. Costaba solo 540 pesos. Me inscribí. Vi los videos 3 veces. Pausaba, regresaba, tomaba apuntes. Se sentía bien volver a pesarse a aprender, como si aún tuviera algo que aportar. En poco tiempo ya tenía nombre para mi blog, Second Wind Stories. Escribía sobre lo que había vivido, el duelo, envejecer, ser ignorada, empezar de nuevo. Compartía recetas, 2 consejos de ahorro, formas sencillas de sentirse bien cuando se está solo. Escribía con el corazón. No esperaba mucho, pero las mujeres empezaron a leer. Primero fueron 10, luego 50, después 500. Dejaban comentarios como: «Escribiste lo que yo siento». Una mujer me dijo: «Tus palabras me hicieron sentir menos sola después de que murió mi esposo». Ese comentario se me quedó grabado. Aprendí a vender diarios imprimibles sencillos. Luego
ebooks. Hice uno sobre cómo enfrentar la viudez y se vendió más de lo que jamás imaginé. Me sorprendí la primera vez que gané 8.000 pesos en una semana. No le conté a nadie, ni siquiera a Sofía Aguilar. Sentía que era mi mundo secreto, un lugar donde no era invisible, donde importaba. Cada vez que quería llamar a Rodrigo Aguilar para contárselo algo, me detenía. Tal vez era orgullo, tal vez protección. No quería que lo juzgaran o deshicieran como todo lo demás que intenté compartir antes. Así que lo construí en silencio paso a paso. Seguí adelante. Y ahora, años después, ese cumpleaños número 70 que todos olvidaron, terminó siendo el mejor regalo que pude recibir. Encendió un fuego que no sabía que aún tenía. No planeaba contarles nada esa Navidad, pero cuando vi ese espacio vacío bajo el árbol, algo me dijo que ya era momento. Cuando dejé de esperar tarjetas de cumpleaños e invitaciones en las fiestas, empecé a ver distinto qué hacer con mi tiempo. Extraño a mi esposo todos los días, pero no podía seguir sentada junto a la ventana mirando cómo la vida pasaba de largo. Tenía el seguro de vida de Guillermo Aguilar. No gasté casi nada. La mayoría la guardé en una cuenta de ahorros que casi no toqué por si acaso. Vivía con el seguro social y una pequeña pensión del taller de Guillermo Aguilar. Mis cuentas eran manejables. Cocinaba sencillo. Nada de viajes lujosos, solo lo justo para seguir adelante. Pero después de ese cumpleaños, el número 70, decidí usar un poco de ese dinero para hacer algo por mí. No un crucero ni ropa. Compré una computadora portátil nueva, no de segunda mano. Recuerdo estar parada en el pasillo de electrónica dudando, pero elegí un modelo con buenas reseñas y teclado retroiluminado. Pensé que si iba a aprender algo nuevo, necesitaba herramientas que sirvieran. Esa noche abrí una cuenta de correo gratis y busqué cómo empezar un blog. Terminé metida en un montón de videos de YouTube y artículos que al principio sonaban como otro idioma. SEO, palabras clave, páginas de aterrizaje. Pero seguí viendo, seguí leyendo. Anoté todo en una libreta azul con una pestaña que decía «Empieza aquí». Al día siguiente encontré un curso llamado «Conceptos digitales para principiantes, 60+». No era vistoso, pero era claro. Videos paso a paso con subtítulos que podía pausar y repetir. Lo terminé en una semana. Me sentí orgullosa como si hubiera subido una colina que nadie pensó que intentaría. Con esa confianza pasé al comercio electrónico. Aprendí cómo abrir una tienda en Etsy, cómo diseñar imprimibles sencillos, cosas como listas de compras, diarios de oración, cuadernos de recuerdos. No era artista, pero tenía ideas. Encontré herramientas que me ayudaban a darles forma. Canva fue mi favorita. Arrastrar y soltar fácil así a la vista. Hacía plantillas por las tardes y probaba portadas distintas los fines de semana. Poco a poco todo fue tomando forma. Fue entonces cuando pensé en el nombre del blog, Second Wind Stories. Me vino una tarde mientras barría la cocina. Eso era lo que sentía. Un segundo aire. No un reinicio, sino un respiro fresco después de un tramo difícil. Compré el dominio y con un creador de páginas barato publiqué mi primer artículo. Se llamaba «Lo que nadie te dice al cumplir 70». Tuvo 12 vistas, luego 20. Unos días después, una mujer llamada Nora dejó un comentario. «Esto es exactamente lo que siento. Gracias por ponerlo en palabras». Me quedé mirando ese mensaje como si fuera un tesoro. Alguien estaba escuchando, alguien entendía. Me uní a un grupo de Facebook para mujeres mayores de 60 que empezaban negocios en línea. Se llamaba Wise Women Build. Nada de publicidad falsa, solo mujeres reales buscando cómo salir adelante. Compartíamos consejos, nos animábamos unas a otras, hacíamos preguntas sin sentirnos tontas.
Ese grupo se convirtió en mi momento favorito del día. Una de ellas publicó sobre Amazon KDP Kindle Direct Publishing. Ella escribía guías y diarios cortos, los publicaba por su cuenta y recibía dinero cada mes. Seguí sus indicaciones y armé un pequeño ebook llamado Después del funeral. Encontrarte de nuevo. Era breve, apenas 42 páginas. Sincero, auténtico. Le puse un precio de 80 pesos. No esperaba gran cosa, pero se vendió. No cientos al inicio, pero sí algunos cada semana. Luego alguien lo compartió en un grupo de duelo. De pronto empezaron a llegarme correos de mujeres en Kansas, Ohio, e incluso Columbia Británica. En 3 meses había vendido más de 2000 copias. Cada semana aprendí algo nuevo: cómo escribir mejores descripciones, cómo usar hashtags, cómo crear una lista de correos. No era magia, era trabajo, pero un trabajo que me importaba. Abrí una tiendita vinculada a mi blog. Vendía páginas de diarios imprimibles, registros para sobrellevar el duelo, reflexiones diarias, guías para momentos de silencio. Siempre mantuve precios justos. Sabía que las mujeres que me compraban no tenían mucho dinero. Eran como yo, buscando algo que se sintiera real. A los 71 años lancé un boletín de pago. $5 al mes. Lo llamé Cartas T. Cada viernes enviaba un escrito breve, mitad historia, mitad ánimo, mitad consejo. Hablaba de la soledad, del propósito, de la memoria, del valor personal. Cosas de las que casi nadie habla cuando una ya es mayor. En el primer mes se inscribieron 38 mujeres, después 60, luego 120. Una noche entré al panel para revisar y vi una notificación. Ganancias mensuales, 1,14. Me quedé mirando la pantalla. No porque fuera una fortuna, sino porque lo había hecho yo, desde cero, en silencio. No se lo conté a Rodrigo Aguilar. No se lo conté a Mariana López, no porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que no lo valorarían. Lo convertirían en algo insignificante, o peor, en algo para criticar. Ya no buscaba su aprobación. Quería paz, y la tenía. Guardé cada centavo que gané. Reinvertí parte en mejores herramientas software, una impresora nueva. Actualicé mi celular para poder grabar notas de voz cada vez que una idea me sorprendía, en la tienda o mientras caminaba. Incluso mandé rediseñar mi blog con ayuda de una mujer en Michigan, cuyo nieta la animó a iniciar su propio negocio. Recibía pedidos todos los días. Había lectores que me escribían cartas. Una señora me mandó una bufanda que tejió a mano, solo para agradecerme. Otra me envió el recetario de su mamá para que la tradición no se perdiera. No solo estaba generando ingresos, estaba creando comunidad, y aún así ni una palabra hacia mi familia. Cuando Rodrigo Aguilar subió fotos de su nuevo juego de terraza, le di me gusta, pero no comenté nada. Cuando Mariana López presumió los premios de ciencias de sus hijos, sonreí y seguí deslizando la pantalla. Guardé silencio. No necesitaba sus aplausos. Construí algo real. Y de una manera u otra esa Navidad lo iban a ver. El trayecto de Querétaro a Guadalajara tomó poco más de 6 horas. La noche anterior cargué el coche. Solo una maleta, mi bolso y una canasta con regalos envueltos que había elegido con cuidado. No eran caros, pero sí pensados. Una vela aromática que tal vez le gustara a la Sofía Aguilar. Un cuaderno de piel para Rodrigo Aguilar. Un set de cocina para Mariana López, que combinaba con los colores que vi en su última publicación en Instagram. No se trataba de los regalos, sino de mostrar que aún me importaban a pesar de todo. Me puse un pantalón negro, un suéter gris suave y un abrigo cálido, sencillo y limpio. Llevaba el cabello recogido y unos aretes pequeños de oro. Me reconocí a mí misma cuando estacioné frente a su casa. Me quedé unos minutos en el auto antes de bajar. La casa era más grande de lo que recordaba. Ladrillo blanco con esas contraventanas negras
que ahora están de moda. 2 camionetas brillantes en la entrada, una de ellas todavía con placas de agencia. Respiré hondo y toqué el timbre. Mariana López abrió. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos. Doña Carmen Aguilar dijo alargando mi nombre. «¡Llegaste!». Se inclinó para darme un abrazo rápido que apenas me rozó. Su perfume era fuerte cítrico. Dio un paso atrás para indicarme con la mano que pasara como si fuera invitada, no familia. Adentro olía a pino y canela. Todo estaba impecable de revista. El árbol en la esquina parecía decorado por un profesional plateado y blanco, sin un solo adorno hecho a mano. Rodrigo Aguilar apareció por el pasillo con el celular en la mano, los pulgares todavía escribiendo en la pantalla. «Hola, mamá», dijo dándome un abrazo de un solo brazo. «Qué bueno que viniste». Sonreí. «Me alegra estar aquí». Los niños no se levantaron, seguían en el sillón con la mirada fija en las tabletas. Saludé con la mano «Hola, mis amores». Un murmullo de «¡Hey!» fue la respuesta sin apartar la vista de las pantallas. Mariana López me llevó al cuarto de visitas en la planta alta. Era reducido, más frío de lo que imaginaba. La colcha mostraba flores desteñidas, de esas que recordaba de su primer departamento. El tocador tenía una capa delgada de polvo. No había lámpara, solo un foco en el techo que parpadeó cuando lo encendí. «Si necesitas algo, avísame», dijo Mariana López con la mano ya en la puerta. «Gracias», respondí. Desempacé en silencio, acomodé los zapatos en fila bajo la cama. Dejé los obsequios en una esquina, saqué el pijama y lo puse sobre la almohada. Me senté en la orilla del colchón unos segundos mirando la maleta como si pudiera darme consuelo. Más tarde nos reunimos en el comedor. Mariana López había preparado algo sofisticado, pato asado con glaseado de cereza y ensalada de quinoa con granada. Había tarjetas con nombres en la mesa. La mía estaba en el extremo junto al carrito de servicio. La charla avanzaba veloz. Mariana López hablaba de las cifras navideñas de su empresa de conversiones y gasto en anuncios. Rodrigo Aguilar intervino sobre una nueva aplicación de inversión. Sofía Aguilar preguntó por Bitcoin. Yo sorbía mi té. Nadie preguntó en qué trabajaba o si seguía escribiendo, aunque tampoco lo esperaba. Solo Sofía Aguilar se sentó a mi lado y me preguntó sobre mi vida y mi salud recientemente. Esa mesa siempre había dado espacio a las voces fuertes. Yo nunca fui una de ellas. A mitad de la cena, Mariana López se volvió hacia mí y dijo: «Doña Carmen Aguilar, ¿qué haces últimamente? Todavía con esos pasatiempos de jubilada». La manera en que lo dijo hizo que todos soltaran una risa. Incluso Rodrigo Aguilar sonrió. Miré mi plato, di otro sorbo de té, algo así. Pero de pronto, Sofía Aguilar dejó el tenedor sobre el plato y su voz sonó clara. «Yo no le veo la gracia. Mi abuela puede hacer muchas más cosas de las que tú crees». El silencio cayó sobre todos. Mariana López giró la cara arqueando una ceja. «Sofía Aguilar, no seas grosera». La niña levantó la barbilla mirando de frente. «Solo digo la verdad. Mi abuela siempre ha sido más inteligente y capaz de lo que la gente piensa». Sentí un ardor en la nariz, la mano temblándome bajo la mesa, pero al mismo tiempo, una llama cálida me encendía por dentro. En ese ambiente sofocante, una simple frase de mi nieta bastó para desgarrar la farsa de cortesía fingida. La cena terminó rápido en un silencio pesado. Nadie decía una palabra. Parecía que hasta los niños se daban cuenta de ello. Trataron de comer lo más rápido posible y corrieron a sus habitaciones. Después de la cena ayudé a Sofía Aguilar a llevar los platos a la cocina. Ella bajó la voz con un nudo en la garganta. «Abuela, en realidad mamá nunca quiso que nosotros te llamáramos. Decía que era una molestia». Me quedé inmóvil, la mano detenida sobre el plato. Sofía Aguilar miró al suelo incómoda.
No la culpé, solo puse mi mano sobre su hombro. Pero por dentro, una grieta vieja se abrió un poco más clara que nunca. Apreté suavemente su hombro tratando de sonreír para que no se sintiera culpable. «No pasa nada, hija», le dije en un susurro que apenas alcanzaba para las dos. Sofía Aguilar levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Yo todavía le escribo mensajes, abuela. No quiero que piense que nos olvidamos de usted». Negué con la cabeza sintiendo cómo se me encogía el corazón. Con un solo mensaje tuyo ya siento que mi vida todavía tiene sentido. La niña asintió levemente como si se quitara un peso de encima. Luego tomó el plato de mis manos, lo dejó en el fregadero y murmuró: «No esté triste, abuela. Yo estoy de su lado». Me di la vuelta fingiendo ocuparme del agua corriendo en la llave para que no se me notaran las lágrimas. En aquella cocina iluminada comprendí que no todos me habían dado la espalda. Al menos aún había una niña que me veía, y eso bastaba para mantenerme erguida una vez más. Me levanté temprano como siempre. La casa seguía en silencio. Se escuchaba el zumbido de la calefacción y el crujido ocasional de las tablas. Me vestí, tendí la cama y bajé para ayudar con el desayuno. Pero Mariana López me detuvo con un gesto. «Relájate, Estela», dijo. «Aquí lo tenemos controlado». Así que me quedé en el sillón de la esquina, mientras el aroma a roles de canela llenaba la cocina. Mariana López se movía de un lado a otro en un pijama a juego dando órdenes. Rodrigo Aguilar servía jugo de naranja sin soltar el celular. Los niños ya corrían de un lado a otro llenos de emoción, esperando la señal para lanzarse sobre los regalos bajo el árbol. A las 8 todos se reunieron en la sala. La chimenea estaba encendida, las medias colgadas repletas, y el árbol de Navidad brillaba como portada de revista. Había docenas de paquetes envueltos con cuidado, los colores combinaban, y cada uno llevaba su tarjeta elegante y un moño perfecto. «Muy bien», dijo Mariana López aplaudiendo. «Empecemos». Los niños fueron los primeros en lanzarse. Las cajas se abrieron al instante, el papel cubrió el piso. Se escuchaban risas, agradecimientos y el crujir de los empaques de plástico. Sofía Aguilar abrió un MacBook nuevo y abrazó a su papá. Su hermano menor recibió unos audífonos para videojuegos y un reloj inteligente. Mariana López le entregó a Rodrigo Aguilar una bolsa de golf brillante y luego abrió una caja grande de parte de él. Una bolsa de diseñador que claramente ella misma había escogido. Sonrieron para las fotos frente al árbol. Mariana López besó la mejilla de Rodrigo Aguilar y dijo: «Lo hiciste bien este año». Yo permanecí en silencio en la orilla del sillón, sonriendo cuando alguien me miraba observando. Entonces Mariana López miró alrededor como si de pronto notara que algo faltaba. «Oigan, no se nos olvidó uno», dijo revisando la pila. Rodrigo Aguilar carraspeó y bajó la mirada hacia su café. Sofía Aguilar me miró y abrió la boca como queriendo decir algo, pero se contuvo. «Ay, no», dijo Mariana López con una risita tensa. «Se me habrá pasado en medio de tanta planeación, doña Carmen Aguilar. Han sido días de locura, ya sabes cómo es». Asentí. Claro. Mi nieto soltó una carcajada mientras sostenía su nuevo control de juego. La abuela ya está acostumbrada. La sala rió un poco. No fue cruel de manera directa, pero dolió igual. Miré los montones de regalos, las cintas, la alegría en sus rostros y luego el espacio vacío frente a mí. Ninguna caja, ninguna tarjeta, ni siquiera una media colgada. Bebí un sorbo de mi té, tibio constante. Justo cuando me disponía a llevarme de nuevo la taza de té a los labios, Sofía Aguilar se acercó despacito, su silueta delgada, tapando un rincón de mi vista. En sus manos llevaba un pequeño paquete, envuelto en papel craft, sencillo,
atado con un cordel fino de yute. «Este es un regalo para usted. Dudé mucho al elegirlo», susurró Sofía Aguilar lo bastante bajo para que solo yo pudiera escucharla. Lo recibí sorprendida. Dentro había una bufanda de lana color gris ceniza, un obsequio modesto pero lleno de calidez. Me quedé inmóvil un instante, pero en mi interior ya brotaba un calor suave. Aún había alguien que pensaba en prepararme un regalo. Abrí también la pequeña tarjeta escrita a toda prisa para que no tenga frío cuando se siente junto a la ventana. Apreté la bufanda contra mi mejilla, sintiendo cómo el calor se extendía poco a poco. En medio del bullicio existía un instante diminuto reservado solo para mí. Y fue suficiente para hacer temblar mi corazón, como la primera vez que alguien se acordó de mí. Entonces metí la mano en el bolsillo despacio y con calma. En realidad, dije, este año me regalé algo a mí misma. Yo pensaba que como siempre nadie se acordaría de darme un regalo, pero Sofía Aguilar sí lo hizo y fue la única. La habitación se quedó en silencio por un instante. Mariana López ladeó la cabeza. Creo que ha llegado el momento de compartir con ustedes el regalo que me hice. Añadí y saqué un pequeño sobre. Dentro había un resumen impreso, 4 hojas sujetas con un clip. Nada llamativo. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa de centro y levanté la vista. ¿Recuerdan ese blog pequeño que abrí hace un tiempo?, dije con naturalidad. Pues resulta que se ha convertido en algo. Nadie se movió. Se llama Second Wind Stories. Continué. Ya tiene como 85.000 lectoras, la mayoría mujeres mayores de 60. Escribo sobre la vida, el envejecimiento, la pérdida, cosas de las que casi no se habla. Pasé la primera página. También tengo una tienda en Etsy. Vendo diarios imprimibles, ebooks y cosas por el estilo. Suelo vender alrededor de 100 productos cada semana. Rodrigo Aguilar parpadeó sorprendido. ¿En serio? Asentí. El trimestre pasado gané un poco más de 722.000 pesos. Dejé que la cifra se quedara en el aire unos segundos. Mariana López entornó los ojos. ¿Estás diciendo que esto es tuyo? Sí, respondí. Lo construí yo sola. Aprendí todo en Internet. Rodrigo Aguilar miró los papeles. ¿Hiciste tanto en 3 meses, a veces más? Así es, contesté. Se quedó mirándome fijo. Sofía Aguilar parecía a punto de estallar de preguntas, pero no dijo nada. Los niños más pequeños habían dejado a un lado sus aparatos. Mariana López cruzó los brazos. Y nunca nos dijiste nada. Nunca preguntaron, respondí. El silencio se apoderó del cuarto. Ya no había risas ni sonrisas. Decidí darme un gusto este año, añadí. Me puse de pie, saqué otro sobre más pequeño, lo abrí con calma y levanté una llave plateada. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo Aguilar. La llave de mi nuevo condominio, respondí. 2 recámaras en el centro de Querétaro. Cerré la compra la semana pasada. Los ojos de Rodrigo Aguilar se abrieron de par en par. Los labios de Mariana López se entreabrieron, pero no salió palabra. Está cerca del mercado de granjeros, añadí, a un paso de la cooperativa y de las veredas para caminar, con mucha luz natural. Me senté de nuevo. Nadie dijo nada. Miré a mi alrededor las pilas de cosas, el ruido apagado, las caras atónitas, y esbocé una ligera sonrisa. ¿Todavía creen que no hago nada?, pensé. Ya no más. El silencio siguió después de mostrar la llave. Era ese tipo de silencio que rara vez existe en una casa llena de niños y ruido. Mariana López permanecía de pie con los brazos cruzados como una estatua. Rodrigo Aguilar miraba del sobre a mí como si hablara en un idioma desconocido. Metí la mano en mi bolso y saqué el paquete doblado que imprimí antes de salir de Querétaro, varias hojas engrapadas. Solo hechos sin adornos. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa de centro y lo empujé hacia ellos.
¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo Aguilar. Mi panel de control del negocio, respondí. Un resumen rápido del último trimestre. Él lo tomó despacio. Mariana López se inclinó sobre su hombro para leer. Ese blog que alguna vez llamaste tierno, dije con calma. Ahora está en sindicación. 2 plataformas femeninas me pidieron licencia para publicar mis artículos semanales. Me pagan por el contenido y ponen mis enlaces en cada número. Rodrigo Aguilar parpadeó. ¿Sindicaciones como a nivel nacional? Sí. Uno de esos alcanza a más de 200.000 lectores al mes. Seguía hojeando las páginas. Lo vi detenerse justo en la línea que mostraba el rendimiento de la tienda de Etsy. Entrecerró los ojos como si hubiera leído mal los números. Mi tienda en Etsy, le dije, apareció en la guía de regalos en línea de la revista Silver Years. Eso generó un buen impulso. Mariana López se enderezó. Silver Years. Ese sitio de estilo de vida. Sí, respondí. Su editora de fiestas me escribió directamente. Le señalé la parte de abajo de la segunda hoja. Fue en ese mes, ahí está. Solo en diciembre fueron 9.340 pedidos. En su mayoría, diarios imprimibles. Cuestan centavos producirlos. Yo los escribo, los maqueto, los subo, y mujeres de todo el país los compran. Rodrigo Aguilar carraspeó. Entonces esto es real. Asentí. Todo. La ganancia neta del último trimestre fue de 729.828 pesos. Mariana López dio un paso atrás. No dijo nada, pero se le borró el color de la cara. Rodrigo Aguilar levantó la vista. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada? Nunca lo preguntaron». Contesté firme. Cada vez que llamaba iba al buzón de voz. Cada mensaje que envié recibió una respuesta de una sola palabra. Y en cada fiesta me quedaba esperando a ser recordada. Nadie se movió. Respiré y seguí. Decidí que ya no iba a esperar más. Así que construí algo en silencio en mi propio tiempo. No lo hice por reconocimiento. Lo hice para sobrevivir. Y después se convirtió en algo que amo. Mi nieto menor por fin levantó la vista de su aparato. ¿Eres famosa?, preguntó. Sonreí. No famosa, solo ocupada. Sofía Aguilar seguía mirándome con una pequeña sonrisa. No había dicho nada desde que empezó la charla, pero sus ojos decían que lo sabía. O quizá siempre sospechó que había más en mí de lo que ellos veían. Abuela, dijo al fin, esto es increíble. Le di un asentimiento cálido. Gracias, cariño. Rodrigo Aguilar se pasó la mano por la barba. Entonces, ¿esto cuánto tiempo lleva? Empecé a aprender a los 70. Lo convertí en negocio dentro del mismo año. Él soltó aire por la nariz. Y estás ganando más de lo que yo hago en algunos meses. No respondí. No hacía falta. Mariana López intentó recomponerse. Bueno, quizá podríamos hacer una nota en tu blog y en nuestro boletín. Nuestra empresa se enfoca en proyectos liderados por mujeres. La miré. Agradezco la idea, pero ya tengo agenda llena hasta el próximo trimestre y varias colaboraciones en marcha. Una con un retiro para mujeres en Colorado. Parpadeó. Rodrigo Aguilar rió nervioso. Vaya, esto sí que es algo, mamá. Volví a tomar mi taza de té y di un sorbo. Todo empezó cuando dejaron de llamar. Dije que ese silencio me dio tiempo, y ese tiempo se convirtió en esto. Nadie rió esta vez. Nadie cambió de tema. Solo se quedaron ahí, asimilándolo. Sofía Aguilar al fin se inclinó hacia adelante. ¿Crees que yo podría unirme contigo el próximo verano? He estado investigando sobre diseño digital y redacción de contenido. Sentí un calor en el pecho. Me encantaría. Mariana López abrió la boca como si fuera a objetar, pero la cerró enseguida. Rodrigo Aguilar se rascó el cuello y volvió a mirar el paquete. «¿De verdad has construido algo, mamá?», dijo ahora con un tono más suave. Asentí. «Sí lo he hecho». Ya no dijeron mucho después de eso. El resto de la mañana pasó más lento, más callado.
La energía había cambiado. Habían visto la verdad y una vez vista, no podía ignorarse. Terminamos el desayuno sin mucha más charla. Todos los regalos ya se habían abierto. El papel de envolver se recogió en bolsas de basura. Los niños más pequeños desaparecieron en sus cuartos, con sus juguetes nuevos. Sofía Aguilar se quedó cerca ayudando a recoger los platos sus ojos, yendo de mí al sobre en la mesa de centro. Me senté de nuevo con otra taza de té y observé el vapor elevarse. Rodrigo Aguilar y Mariana López se acomodaron frente a mí en el sillón. El ambiente era más callado que antes. Sentía que algo se movía, aunque aún no sabía qué era. Entonces, Mariana López habló con un tono distinto, más ligero, casi amable. «Sabes, doña Carmen Aguilar», empezó, «lo que has construido es realmente impresionante. De verdad», asentí. «Gracias. Quiero decir, levantar algo así a tu edad», continuó. «Es raro e inspirador». Alcé una ceja, pero me quedé en silencio. Mariana López se recargó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada pasó por el montón de papeles que acababa de poner sobre la mesa y luego se detuvo en mí. Su voz sonó suave pero cargada con una capa de cálculo difícil de ocultar. «La verdad, esto tiene mucho potencial. Si usted acepta compartirlo, podríamos expandirlo, integrarlo a la empresa de mi esposo y mía, añadir recursos, promocionarlo. Sin duda, crecería varias veces más». Dejé la taza de té sobre la mesa procurando que el roce de la porcelana contra la madera soltara un golpe breve y grave. La miré directo a los ojos y respondí marcando cada palabra. «Esto no es algo para repartir. No lo construí para agradar a nadie, y mucho menos para entregarlo a quienes solo ven valor cuando hay números». El aire alrededor de la mesa se congeló. Rodrigo Aguilar apretó los labios mientras Mariana López mantenía una sonrisa forzada como si aún no entendiera que mi respuesta ya había cerrado todas las salidas. Rodrigo Aguilar se inclinó hacia adelante. «Mamá, quizá podrías enseñarle a Mariana López cómo lo hiciste. Ella ha estado buscando algo flexible que pueda hacer desde casa, sobre todo ahora que los niños están más grandes». Tomé otro sorbo de té. Dejé que el momento se asentara. Mariana López sonrió. De ese modo educado. «He estado pensando en empezar un blog, o tal vez una línea de productos digitales. Incluso podríamos construir sobre lo que ya creaste como una marca familiar. Ya sabes, expandirlo juntos». Rodrigo Aguilar asintió. «Sí, podríamos ayudar a escalarlo, agregar productos nuevos, meter más mercadotecnia. Aquí hay dinero real. Con nuestras conexiones y tu base, esto podría crecer mucho». Los miré a los dos. Ayer casi no me sostuvieron la mirada, hoy no podían apartarla. Dejé mi taza de té con cuidado y crucé las manos sobre el regazo. «No, gracias», dije con voz firme y serena. Mariana López parpadeó. «Lo siento», añadí. No me interesa una sociedad». Rodrigo Aguilar frunció el ceño. «¿Por qué no solo queremos ayudarte?» Mariana López arqueó las cejas, la sonrisa delgada en sus labios se borró. Cruzó los brazos frente al pecho y su voz subió un poco. «¿Pero no lo ve, mamá? ¿Cuánto tiempo más puede sostener todo sola? ¿Y si su salud falla, Rodrigo Aguilar y yo solo pensamos en usted? ¿Por qué lo descarta como si fuéramos unos ambiciosos?» Rodrigo Aguilar se apresuró a intervenir con un dejo de molestia en la voz. «Exacto, mamá. No queremos hacerle daño. Pero usted sabe, para expandirse se necesita gente joven, conexiones. Nosotros podemos ayudarla. Y usted ya tiene sus años». Escuché cada palabra. No sentí enojo, solo una bruma fría que me cubrió el pecho. Respiré hondo. Apoyé ambas manos sobre mis muslos para mantener la calma. ¿Creen que necesito que alguien me sostenga para estar de pie? He estado firme yo sola todos estos años,
cuando ninguno de los dos se tomó la molestia de preguntarme si estaba bien. La frase cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque quieto. Rodrigo Aguilar bajó la cabeza y golpeó con los dedos el borde de su vaso sin responder. Mariana López soltó una risita seca, corta, desprovista de la seguridad de siempre. «¡Qué absurdo!», murmuró. «Nos culpas a nosotros, todos en la familia están ocupados. Nadie tiene tiempo de escuchar cada cosa insignificante que usted quiere contar». Giré el rostro y la miré de frente. Mi voz era baja, pero cada sílaba retumbó. «No son insignificancias. Es mi vida. Y cuando tratan mi vida como si fuera algo trivial, lo que demuestran es que jamás me han visto de verdad». Nadie dijo nada. Sofía Aguilar, que había permanecido en silencio, dejó la cuchara sobre la mesa. Miró a su madre, luego a mí. «Yo creo que la abuela hace mucho más de lo que tú imaginas», dijo. «Yo me siento orgullosa de ella». Un latido fuerte me atravesó el pecho. Los ojos se me humedecieron. Mariana López volteó hacia su hija con el rostro descompuesto. «Sofía, Aguilar, no seas insolente. No solo digo la verdad». Su voz temblaba, pero era firme. El aire alrededor de la mesa se tensó como una cuerda a punto de reventar. Rodrigo Aguilar levantó la mano como queriendo apagar el choque. «Está bien, ya basta, no discutan más». Pero en su mirada perdida hacia abajo, se notaba que no sabía de qué lado ponerse. Me recosté en la silla, retiré la mirada y di otro sorbo a mi té. Estaba frío, pero dentro de mí ardía algo distinto. No era rabia, era claridad. Supe con certeza que el silencio que había cargado por años terminaba allí. Mariana López se secó la comisura del ojo pretendiendo disimular las lágrimas con un parpadeo rápido. Pero Sofía Aguilar seguía junto a mí erguida, la mirada firme. En ese instante comprendí que ya no estaba del todo sola en esa casa. Me recosté en la silla. «Déjenme aclararles algo. Guardaron silencio durante años. Yo llamaba, me presentaba. Llevaba regalos, comida, como daba mis tiempos al de ustedes. Quería estar presente. Me trataron como una carga, como alguien a quien había que tolerar, no alguien que realmente quisieran cerca». Rodrigo Aguilar bajó la vista hacia sus manos. Continué. Me dejaron fuera a propósito y en silencio. No más llamadas, no más invitaciones. Luego llegó aquel cumpleaños que nadie recordó. Fue ahí cuando entendí que tenía dos caminos: seguir esperando a gente que ya había seguido adelante sin mí, o construir lo mío. Mariana López se movió incómoda en su asiento. Pero eso fue hace años. Las cosas cambian. No interrumpí. Con calma. Yo cambié. Y lo hice sin ayuda, sin apoyo, sin que nadie preguntara cómo estaba. No discutieron. Y ahora que esto funciona, dije: ¿quieren entrar? No porque se sientan orgullosos, sino porque ven potencial. Eso no es familia. Eso es negocio. Y yo no construí esto para entregarlo como un favor. Rodrigo Aguilar se frotó la nuca. «No es así, mamá. Es exactamente así», respondí. «Si hoy les hubiera dado una bolsa de galletas, nada de esto les importaría. Pero como les mostré cifras, dinero, de repente ven valor». Nadie dijo nada. «No estoy enojada», agregué. «De verdad solo tengo claridad. Lo que levanté es mío. Es personal. Nació en los momentos silenciosos que ustedes no vieron. Creció del dolor por el que nunca preguntaron». La sonrisa de Mariana López se había borrado por completo. Estaba rígida, sin saber a dónde mirar. Me puse de pie y tomé mi abrigo del respaldo de la silla. «Me alegra que ahora lo sepan, pero eso no significa que obtendrán parte». Rodrigo Aguilar abrió la boca para hablar y luego la cerró. Tomé la llave que les había mostrado antes y la guardé en mi bolso. No vine a presumir nada. Vine porque me invitaron. Traje regalos. Estuve presente. Y cuando no recibí nada a cambio,
Me di a mí misma lo que necesitaba. Paz. La habitación estaba en silencio. Sofía Aguilar se sentó tranquilamente a mi lado observándome. Sus ojos brillaban apenas. Espero que encuentren algo que les dé lo mismo que esto. Me dio a mí. Susurré. Y con eso salí del cuarto. Si alguna vez alguien solo apareció cuando olió éxito en ti, dale like, porque sabemos quiénes son. Y si después de escuchar esto no te suscribes, pregúntate si serías de los que llegan con las manos vacías y aún esperan una parte del pastel. Hablemos en los comentarios. Empecé a empacar como a las 5 de la tarde. La casa volvió a quedar tranquila. Los niños estaban de nuevo en sus cuartos. Mariana López se había metido en la cocina. Rodrigo Aguilar andaba atrás seguramente fingiendo que barría el patio. Doblé mi ropa con cuidado, cerré la maleta y miré una última vez la habitación de huéspedes. La luz seguía parpadeando. El tocador seguía lleno de polvo. Todo igual que cuando llegué. Sofía Aguilar tocó suavemente antes de entrar. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Sonreí. Lo tengo bajo control, pero gracias. Ella se acercó y levantó la canasta con los regalos que habían sobrado. ¿De verdad te vas esta noche? Sí, respondí. Todavía tengo algo que terminar antes de que acabe el día. Asintió despacio. Luego me abrazó. No de esos abrazos rápidos. Uno de verdad. Cálido. Aún así siempre fuiste la más genial en esta casa. Susurró aunque ellos actuaran como si no. Mis ojos se suavizaron. La abracé un poco más y después saqué un pequeño sobre del bolsillo de mi abrigo. Lo puse en su mano. ¿Qué es esto, una tarjeta de regalo? Dije, de tu librería favorita. Úsala en algo que no sea lectura obligatoria. Sonrió. No tenías por qué. Quise hacerlo. Ella lo guardó en su sudadera. Gracias, abuela. Bajamos mis cosas. Mariana López estaba en la puerta con un trapo en la mano, algo sorprendida. ¿De veras te vas hoy?, preguntó. Asentí. Sí, ahora tengo mi propia tradición en casa. Mis lectores esperan mi publicación de Navidad. Nunca me he perdido una. Rodrigo Aguilar entró desde el patio justo a tiempo para escuchar. Miré a los dos. Gracias por recibirme. Mariana López abrió la boca quizá para decir algo más, pero no me quedé a escuchar. Abracé a Sofía Aguilar una vez más. Rodé mi maleta hasta el auto y la cargué yo misma. Arrastré la maleta y hasta la puerta. Las ruedas golpeaban contra el piso de madera con un repiqueteo seco. La casa detrás seguía iluminada, las voces y las risas se desvanecían poco a poco, como si yo nunca hubiera formado parte de ellas. Puse la mano en la perilla, inhalé hondo y empujé. El aire frío entró de golpe azotándome el rostro. Bajé los escalones, la maleta resonaba con cada peldaño. Justo entonces escuché un ruido a mis espaldas. Al voltear, Rodrigo Aguilar estaba de pie en el marco de la puerta, los hombros encogidos, las manos torpemente metidas en los bolsillos de la chamarra. La luz de la casa lo envolvía, su rostro parecía cercano y lejano al mismo tiempo. Mamá dijo con una voz ronca, como si no hubiera tenido tiempo de prepararse. Me detuve sin responder. Solo lo miré. Rodrigo Aguilar bajó un escalón y se quedó quieto. Abrió la boca, la cerró. Volvió a intentarlo. Yo debí... La frase se quebró. Suspiró, apartó la mirada. No sabía que habías hecho todo esto. Pensé que solo querías mantenerte ocupada para matar el tiempo. Guardé silencio apretando fuerte el asa de la maleta. Dentro de mí se encendió un dolor conocido, cansado los años enteros, esperando una palabra de atención, solo una que nunca llegó. Y ahora, cuando yo ya me había levantado por mí misma, él quería decirla. Rodrigo Aguilar se frotó la nuca, la voz más baja. Perdóname por dejarte tanto tiempo sola. No me di cuenta. Lo miré largamente. La imagen del niño que alguna vez se quedó dormido sobre mi pecho
los ojos enrojecidos el día que se fue a la universidad. Apareció un instante y luego se borró. Frente a mí estaba un hombre adulto, pero en sus ojos aún brillaba el mismo niño que pedía perdón. No dije nada. Solo asentí levemente y me giré bajando hasta el último escalón con la maleta. Rodrigo Aguilar avanzó un paso como si quisiera detenerme, pero lo único que salió de él fue un suspiro que el viento se llevó. Abrí la cajuela del coche, coloqué la maleta dentro. Al levantar la vista todavía lo vi allí con las manos en los bolsillos, el aliento convertido en humo bajo la noche helada. Pensé que si aquello era un arrepentimiento verdadero había llegado demasiado tarde. Cerré la cajuela y subí al auto. En el retrovisor, Rodrigo Aguilar seguía inmóvil en el umbral, su silueta proyectada por la luz de la casa, la sombra alargada sobre el cemento húmedo. Encendí el motor. El rugido rompió el silencio, pero él no se movió. Enderecé la vista al frente, las manos firmes en el volante. No miré atrás. El camino se abrió delante de mí, el viento gélido azotaba los cristales y en mi pecho el vacío de tantos años comenzaba por fin a aligerarse. Rodrigo Aguilar estaba arrepentido, lo sabía. Pero esta vez, yo ya no estaba aquí para esperar una disculpa. El aire estaba fresco, frío en mis mejillas. Encendí el motor, prendí el calentador del asiento y me alejé de la acera sin mirar atrás. A los 20 minutos de manejar mi celular empezó a vibrar una y otra vez, con mensajes que llegaban sin parar. Rodrigo Aguilar, Mariana López e incluso uno de Sofía Aguilar. No abrí ninguno. Preferí poner una lista de reproducción de jazz suave, dejar que la carretera se extendiera frente a mí y soltar mis pensamientos. El sol ya estaba bajando pintando el cielo de un naranja tenue. Conduje en silencio por mucho rato, sin presión en el pecho, sin peso en las manos, solo calma. Al llegar a casa me di una ducha tibia, me puse la bata y preparé una taza de té de manzanilla. Luego me senté en mi escritorio, encendí la lámpara pequeña y abrí la laptop. Entré a mi editor del blog, busqué el borrador que había escrito días atrás y añadí el párrafo final. El título decía: El regalo que me di a mí misma. Presioné publicar. En minutos comenzaron así a aparecer los comentarios. Gracias por esto. Lo necesitaba hoy. Esto me hizo llorar de la mejor manera. Sentí como si contaras mi historia. Y siguieron llegando primero decenas y luego cientos. Cerré con cuidado la laptop, encendí una velita en la mesa y me quedé quieta bajo el resplandor cálido de la sala. Pensé en todas las versiones de mí que habían esperado ser vistas. Ella ya no esperaba más. 3 meses pasaron como páginas de un libro que de verdad quería leer. Los árboles en Querétaro empezaban a brotar y el sol se quedaba más tiempo en las tardes. Mis días encontraron su ritmo. Madrugadas tranquilas, trabajo en silencio, caminatas por el barrio y horas contestando mensajes de mujeres de todo el país. La publicación que escribí en Nochebuena había tomado vida propia, compartida miles de veces, citada en boletines a los que ni siquiera estaba suscrita. Una mañana recibí un correo de una productora de un podcast que escuchaba llamado The Second Start. Destacaban historias de personas mayores de 50 que iniciaban negocios o proyectos creativos. Me preguntó si estaría dispuestas a participar y hablar sobre historias de segundas oportunidades y cómo había comenzado. Dije que sí. La conductora me llamó desde un estudio en Boston. Charlamos casi 1 hora. Me hizo preguntas profundas sobre lo que se siente ser olvidada, cómo encontré un nuevo propósito y qué consejo daría a otras mujeres que empiezan tarde. Le dije la verdad. No necesitas permiso para empezar. Le dije, solo necesitas espacio y quizá un poco de terquedad. Después de que el episodio salió, mi bandeja se llenó no con halagos sino con conexiones. Mujeres reales contándome sus corazones,
sus arrepentimientos, sus ideas. Contesté cada uno. Semanas después, Sofía Aguilar vino a visitarme durante las vacaciones de primavera. Ella llegó con una bolsa de lona, una laptop y una sonrisa enorme. Dijo que quería aprender cómo había armado el boletín, cómo organizaba los lanzamientos de producto y cómo atendía el soporte al cliente. No venía a jugar, venía en serio. Trabajamos codo a codo en mi mesa de cocina tomando té y construyendo su primer mini diario. Le enseñé a usar Canva, a programar correos, a revisar estadísticas de interacción. Lo entendió rapidísimo, como siempre lo hacía. «¿Tú sola levantaste todo esto?», me preguntó una tarde mientras recorría el panel en la pantalla. Sí, respondí levantando la vista de mi agenda. Un posteo a la vez. Se le notaba el orgullo y quizá un poco de inspiración. Eso me encendió una idea. Abrí un círculo de mentoría gratuito al inicio muy pequeño, 6 mujeres, de distintos pueblos, todas mayores de 65, todas con ganas de aprender a usar Internet para crear algo propio. Nos reuníamos cada semana en Zoom, nos reíamos, batallábamos con los errores técnicos, festejábamos cada logro. Una lanzó un blog de poesía, otra armó un club de repostería en línea. Una más solo quería aprender a mandar un correo grupal y lo logró. No se trataba de hacerse virales. Se trataba de recuperar espacio para nosotras, para esas partes nuestras que habían quedado calladas. Hay quien pasa años esperando a que alguien más les haga un lugar. Yo decidí armar mi propio cuarto y dejar la puerta abierta. Un sábado por la mañana me senté en mi escritorio con la agenda abierta, el sol entrando por la ventana, la misma ventana donde antes me quedaba pensando si alguien me recordaría. Respiré y escribí en la parte de arriba de la hoja Metas Q2, lanzar la guía de mentoría, terminar la serie de diarios de primavera, planear el retiro de suscriptores en Querétaro. Sonreí de verdad. Una noche, cuando ya había terminado con el trabajo, abrí la laptop para responder algunos mensajes de mis lectores. En la bandeja de entrada apareció un asunto que me hizo detenerme. «Mamá, lo siento». El remitente era Rodrigo Aguilar. El corazón me dio un vuelco. Dudé unos segundos y luego hice clic. La carta era larga, sin adornos, con frases un poco desordenadas, como escritas a la carrera, pero sinceras. Rodrigo Aguilar contaba que llevaba días sin poder dormir. Confesaba que había dejado que Mariana López lo guiara demasiado, que había elegido el silencio como una salida segura en lugar de enfrentar la verdad. Recordaba cuando era niño yo lo cargaba en brazos, lo llevaba hasta ahí a la escuela, le hacía un pastel en cada cumpleaños. Escribió: «No sé por qué permití que creciera tanta distancia. Pensé que mamá era mucho más fuerte, así que me di el derecho de olvidar que usted también podía sentirse herida. Perdón por dejarla soportar todo sola». Al llegar a esa parte, mis ojos se nublaron. Rodrigo Aguilar también decía que Sofía Aguilar había hablado con él después de aquella Navidad, que gracias a ella entendió que no todo estaba perdido. Confesaba que sintió celos al ver que yo había construido un mundo propio sin necesitarlo. «Me arrepiento», escribió, «pero también me siento orgulloso. Usted me mostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No me atrevo a pedir perdón de inmediato, pero quiero intentarlo otra vez, si aún me da la oportunidad». Me quedé en silencio mucho rato, escuchando únicamente el tic-tac del reloj de pared. Cada palabra de Rodrigo Aguilar parecía quitarme un peso del pecho y al mismo tiempo dejar en su lugar una ternura dolorosa. Vi su imagen de cuando tenía 10 años corriendo hacia mis brazos después de su primer partido de fútbol. Ese niño parecía estar intentando regresar escondido en el cuerpo de un hombre adulto, torpe pero sincero. El cursor parpadeaba en la casilla de respuesta. Podía escribir de inmediato: «Te perdono.
pero cerré la laptop. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez en muchos años no sentía la necesidad de correr tras el reconocimiento de nadie. Quise guardar ese sentimiento, la certeza de que yo era suficiente, incluso en el silencio. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera el viento helado silbaba entre los árboles, pero la bufanda que Sofía Aguilar me había regalado seguía tibia sobre mis hombros. Sonreí apenas. Rodrigo Aguilar ya había dado el primer paso, y eso era importante, pero la respuesta llegaría cuando yo realmente estuviera lista. Esta vez era yo quien decidía el ritmo, nadie más. Al final, la historia de doña Carmen Aguilar nos deja una lección sencilla pero profunda. Nadie tiene derecho a menospreciar el valor de otra persona. El silencio, el olvido, las burlas, tarde o temprano pasan factura. Quienes son indiferentes y fríos terminan recibiendo un vacío dentro de su propia familia. Pero en cambio, quien se atreve a levantarse del dolor, persevera y construye una nueva vida con sus propias manos y voluntad, sin duda recibirá la recompensa merecida, la libertad, el respeto y un verdadero lugar en el corazón de quienes saben valorar. ¿Qué piensan ustedes? Si fueran doña Carmen Aguilar, ¿tendrían el valor suficiente para rechazar el abuso y afirmar su propio valor? ¿Y creen que cada persona, sin importar la edad, puede volver a empezar y encontrar un nuevo sentido para su vida? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Y por cierto, ¿cómo está su salud últimamente? ¿Alguien está pasando por un invierno solitario, o más bien lleno de calor humano? Cuéntenmelo porque de verdad me importa.